Listo, muchachos. Están siendo las 8:10. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Alberto Bernal. Em, Estoy reemplazando por hoy al ingeniero José Antonio, el profesor José Antonio, que está algo indispuesto a la voz, entonces me pidió el favor ahí que lo reemplazara hoy. Creo que mañana ya continúe con las clases. Em, Soy programador web, soy ingeniero de sistemas, llevo trabajando en la parte de desarrollo web, auditor en seguridad informática 27001-2013. Em, entonces la idea es, hoy les voy a dar una pequeñita, una charla sobre la convergencia tecnológica, qué es, cómo nos ha afectado, cómo está afectando a las empresas, cómo afecta la innovación. Y vamos a hacer un análisis de las principales empresas, como son las Big Tech, que son unas empresas muy grandes en cómo han logrado capitalizar esa innovación y ya hacia el final de la charla vamos a hablar de 4 pilares de la convergencia tecnológica que actualmente sí están determinando hacia dónde va todos los procesos de innovación en diferentes programas, diferentes carreras que estemos nosotros desarrollando. Bueno, muchachos, entonces ya voy a empezar a compartir pantalla, voy a empezar la charla. Estar pendientes que a veces hago preguntas ahí sobre el tema que estamos hablando. Por favor, ahí no olviden en el chat colocar su nombre y el programa para que haya el registro. Si tenían alguna exposición hoy, no, eso toca con el profesor ya, si es mañana. Ya hoy voy a hacerles una charla sobre ese tema. ¿Listos? Bueno, muchachos, ¿me confirman ahí ven la pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Vale. Bueno, muchachos, el tema de convergencia tecnológica básicamente em, em, es analizar una serie de corrientes de desarrollos que se han venido implementando a nivel organizacional. Digamos que el primer paradigma con que me suelo iniciar esta charla es darnos cuenta que la parte de sistemas, programación, ya no es exclusiva de los ingenieros de sistemas. O sea, no, si se van y empiezan a analizar, lo que pasa es que todas las profesiones, desde médicos, abogados, administradores de empresas, contadores, enfermeras, todo el mundo va a tener la tendencia es a adquirir esos conocimientos, ¿sí? Conocimientos como de programación, de manejo de datos, uso de tecnologías que eran de pronto hace unos años exclusivas y que se requería de pronto cierto personal que va a seguir existiendo. No quiere decir que los ingenieros de sistemas o programadores, que también esa área se está volviendo muy diversa, vayan a desaparecer, sino que todas las profesiones van a necesitar conocer temas nuevos como son la misma programación, el uso de datos, Big Data, que eso ya, digamos que es como el objetivo, ir descubriendo cómo sin darnos cuenta ya estamos como profesionales, como futuros profesionales, como usuarios, ya estamos metidos dentro de esa convergencia tecnológica, ¿sí? Entonces vamos a ir descubriendo qué es la convergencia tecnológica, qué herramientas han surgido en los últimos años, qué empresas han logrado ser muy exitosas, digamos desde el módulo de innovación, desde la parte de innovación, y cómo las profesiones están cambiando bajo los 4 principales pilares de la convergencia tecnológica, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ir descubriendo hoy. Em, bueno, empecemos. ¿Qué es la convergencia? Cuando hablamos de convergencia es que coinciden en un momento, en un momento de tiempo y en un lugar, em, dos personas, dos cosas, dos tecnologías, ¿sí? Y es indispensable tener en cuenta estos conceptos básicos, porque cuando hablamos del término
compuesto de convergencia tecnológica, pues automáticamente digamos que se nos va a pensar cosas de tecnología, robóticas, ese tipo de imágenes se nos vienen a la cabeza, pero lo que debemos tener en cuenta son los conceptos básicos. O sea, converger simplemente es coincidir en un momento, en un lugar. Por ejemplo, hoy estamos coincidiendo en este momento en una videoconferencia para charlar en una clase sobre determinado tema. Eso ya es convergencia. Y ya cuando lo llevamos al término de convergencia tecnológica, vamos a analizar cómo diversas tecnologías convergieron en determinado momento para que existieran herramientas tan útiles o de uso común como son actualmente el mismo Internet, ¿sí? Entonces, eh, es analizar que a veces sin darse cuenta, sin darnos cuenta, la humanidad ha desarrollado una serie de tecnologías que mezcladas, combinadas, han surgido y han logrado que aparezcan unas nuevas metodologías de innovación que nos permiten trabajar. Y actualmente eso se ha acelerado. Antes de la pandemia, de por sí que ya se venía viendo un uso acelerado de la tecnología y empresas que innovaban, que no, que la cámara, que el robot, que no sé qué, y era como opcional o sea, que ciertas empresas empezaran a innovar. Lo que ha hecho la pandemia es acelerar esto y dejarlo de que fuera opcional casi obligatorio. O sea, toda empresa debe tener sus conocimientos porque les tocó hacer reuniones virtuales, porque ya los clientes no quieren ir, pero lo que obviamente abrió fue una nueva gama, a un nuevo aspecto en los cuales las personas, los funcionarios, los clientes pueden interactuar, las mismas autoridades pueden y deben interactuar, ¿sí? Entonces, pues básicamente ya todo está inventado, pues básicamente fue un proceso de aceleración en lo que se está, y eso no se ha perdido. Muchas empresas dejarán de hacer algunas cosas, no todo va a quedar virtualmente para siempre, pero sí ya se flexibilizó muchas de ese tipo de elementos o estrategias que nosotros podíamos llegar a hacer. Entonces, concluyendo, cuando hablamos de convergencia tecnológica, es cuando podemos acceder a distintos servicios mediante un mismo dispositivo. O sea, todo converge en un solo lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, analicemos como personas, nuestro celular converge, tenemos teléfono, tenemos internet, cámara, ese tipo de tecnología lo tenemos en algún momento. La misma convergencia tecnológica puede ser el desarrollo mismo de herramientas como internet, que es lo que ahorita vamos a analizar como primer gran herramienta, ¿sí? ¿Qué debemos analizar eh, para tener en cuenta qué determina o qué crea para que, digamos que podamos descubrir y analizar qué elementos hacen parte de la convergencia tecnológica? Por ejemplo, eso, el solo hecho del paso de la tecnología analógica a lo digital, o sea, de digitalizar textos, audios, imágenes, videos, todo eso, digamos que eso ya conllevó a que esa tecnología como tal nos permitiera crear una nueva revolución, ¿sí? Una nueva revolución de información. Entonces, mire que no solo fue conectar los dos computadores o tres computadores y hacer la primera red, sino que todo eso involucra una serie de protocolos, de tecnologías, de hardware que no existía, sino después de conectados, bueno, un software y después de ese software un poco de tecnologías que de pronto ya existían, que es lo que ahorita vamos a ir descubriendo, para que en determinado momento de los 90 surgiera el Internet como lo conocemos, pero eso vamos a ver que eso viene desde los 60, 70, muchas tecnologías para que confluyeran y pudiéramos tener ese uso. Actualmente, pues ya con el boom de Internet, este tipo de procesos se está haciendo mucho más rápido. El software libre, digamos que la comunicación nos permite que fácilmente una organización pueda acceder a un software que conlleva de pronto mucho tiempo desarrollarlo, ya implementarlo, que tampoco es bajarlo e instalarlo y ya, sino también conlleva un proceso de administración, ¿sí? Por ejemplo, ya hablando de tecnologías que no son nuevas, pero una empresa de pronto uno como administrador de empresas o ingeniero industrial, hay mucho software como por ejemplo un CRM que es para manejar toda la parte comercial, un ERP que es para manejar todos los procesos internos
y ese tipo de software ya son muy fáciles de conseguir. Antes eran, digamos que muy exclusivos de las empresas. Miniaturización de los componentes, pues que ya celulares, dispositivos se hacen, digamos que muy fáciles de manejar. Bueno, entonces el primer ejemplo es Internet, ¿cierto? Sí, digamos que es ya todos hemos hablado de lo revolucionario, lo importante que es, que es el Internet. El Internet, digamos que es la primera, no la única, pero digamos una de las más importantes herramientas que surgieron gracias a la convergencia tecnológica, ¿sí? Si analizamos, no todo lo que vemos actualmente de Internet fue planeado, o sea, Internet jamás se pensó como una gran red mundial que todo el mundo se conecte para compartir videos de gaticos. Eso no fue planeado así, sino fue surgiendo se pensó como una simple plataforma en las cuales se le fueron adhiriendo muchas utilidades y funcionalidades y sobre la cual siguen creciendo y creciendo muchas cosas más. Si es importante Internet, ¿quién es el creador de Internet? A ver quién me dice. Si es tan importante. Profe, el nombre como tal no lo recuerdo, pero tengo entendido que fue declarado como loco o algo así. Estuve interno en un psiquiatra. ¿Quién ¿Profe? más tiene alguna idea de que... Sí, Ok. sí, te escuché. Gracias. Otra. Y mire el punto que quiero llegar, muchachos. O sea, por ejemplo, todos conocen a Bill Gates, y que fue el que hizo el Windows, y que conocen de pronto a Elon Musk, que por ahí sale ahorita, está haciendo los viajes espaciales, y digamos que Mark Zuckerberg. Hemos escuchado muchas cosas, y ellos simplemente son, digamos que no son los creadores de Internet, obviamente, pero han hecho empresas. Pero mira el punto que quiero llegar. O sea, en realidad Internet fueron muchas personas que hicieron para que existiera. O sea, desde el mismo creador del teléfono, sin querer queriendo, hacía parte del Internet, porque pues la conexión empezó por línea telefónica, ya ahorita ya, o sea, ya ha crecido tanto que ya el módem, el teléfono pasó a ser digital, pero todo partió de ahí, sí, todo partió de la línea telefónica. Entonces, hasta sin el teléfono no hubiera existido Internet, porque pues, digamos que por tuvo el agua, por la electricidad hubiera sido muy difícil transmitir datos. No imposible, pero transmitir datos sí hubiera sido muy difícil. Pero miren al punto que quiero llegar. Eso es, y debemos empezar a tomar conciencia de muchas tecnologías, cuántas estamos metidos ahí. En realidad hay un par de señores que son como considerados los padres de Internet, pero básicamente lo que ellos hicieron fue darse cuenta que ya estaba apareciendo una plataforma y sobre eso ya podían montar algo más estable, más fácil, que ya fue como el Internet, como lo conocemos. Entonces, es simplemente para darnos cuenta de eso, o sea, un invento tan importante y casi no hay un personaje como tal, que en realidad es muy difícil. Lo mismo, los creadores de Internet no inventaron los computadores, ¿sí? Fueron una serie de empresas y personas que durante muchos años intentaron hacer los computadores. El mouse, el navegador, cada elemento que nosotros utilizamos, ¿sí? Para poderlo hacer. Entonces, digamos que eso revolucionó. Después ya ahorita los dispositivos móviles, todo eso va a ser parte. Entonces, es interesante ver cómo esta herramienta evolucionó y revolucionó todo. Fue a partir de coincidir en determinados momentos de tiempo. Bueno, acá rápidamente les voy a compartir estas diaposititas, pero las vamos a ver muy rápidamente, que es como un pequeño repaso de lo que puede ser la historia de Internet y cómo identificar las principales personas en las cuales nosotros podemos, digamos, con las que nosotros podamos definir si acá en el chat. Bueno, entonces acá están los años, hay unos colores, esos colores indican un cambio de época, ¿sí?
Entonces no los vamos a ver una por una, pero vamos a ver como las principales. O sea, todo, por ejemplo, acá habla de un señor, un rey, Ciro el Grande, en el que hay un registro, en el primero en el que hay un registro, que utilizó sistemas para transmisión de correo normal, o sea, de cartas, de postas, de que un tubito iba una información y utilizaba personas, caballos, animales para transmitir esa información. Pero mire que todo eso de la tecnología, la parte, acá hablan de 1605, aquí hablan de 1605, que alguien ya, un señor llamado Francis Bacon, describe obviamente de modo teórico que existía algo llamado el código, ¿sí? O sea, no es que si ya todos recordamos el código binario hace parte del lenguaje de las computadoras, de los lenguajes de programación, pero acá alguien descubrió que cada letra, que cada número podría ser representados en ceros y unos. Muchos cientos de años después esas iban a ser las bases de la información. Entonces, sin este descubrimiento, pues a futuro no iba a ser, digamos que digitalizar todo. Logaritmos, que ya son procesos, conceptos más matemáticos para hacer programación, fórmulas, las mismas calculadoras mecánicas, ¿sí? Que fue automático, digamos que esos procesos en dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Los primeros bocetos de las computadoras, a lo que hablábamos hace un momento, el mismo teléfono, ¿sí? Entonces, Antonio Meucci, que es el inventor, y que Graham Bell, que fue el que lo patentó, bueno, o sea, como el sistema telefónico, el telégrafo, todo eso que inventaron para la parte de comunicación, de transmitir voz, años después casi nos iba a permitir transmitir datos a través de línea telefónica, ¿no? Entonces, todo, digamos, converge en determinado momento para que se diera lo necesario para que surgiera el Internet. Ya estamos en los 1940, donde se habla de la primera computadora electrónica, el ENIAC, que por ahí de pronto he escuchado la historia, que básicamente estamos en los 46 hasta los 80, más o menos a mediados de los 80 aparece el primer computador muy parecido a lo que lo conocemos, monitor, teclado, mouse y baffles y no sé qué. De ahí para allá antes, o sea, digamos que toda esa evolución casi de 40 años eran básicamente supercalculadoras sin monitor ni nada para hacer cálculos matemáticos durante muchos años, ¿sí? Fue digamos que lo que hicieron. Dijeron, bueno, se planea conectar computadoras con otras computadoras, ¿sí? En los primeros experimentos de la Internet y todo eso. Bueno, arrancamos en los 60, mire que hay digamos que tenemos muchas décadas como resumidas en estas naranjitas, en estas primeras diapositivas, y acá ya arranca una época que es donde ya se consolida y empieza el proceso como tal del desarrollo tecnológico en el mundo. Sí, sus inventos fueron en Estados Unidos, y es que en 1960, hace unos pocos años, había terminado la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en reconstrucción, Estados Unidos, digamos que había, junto con Rusia, había ganado la Segunda Guerra Mundial, había iniciado la Guerra Fría, que digamos que es una guerra de conocimientos. Si recordamos, la Segunda Guerra Mundial finalizó las bombas atómicas que lanzaron allá en Japón, el de las bombas científicos, muchos procesos, ¿sí? Y básicamente empezó ahí una guerra fría de desarrollar mejores armas, digamos. Pero esos procesos científicos involucraban el avance de computadoras, ¿sí? Entonces, digamos que lamentablemente muchos de estos procesos científicos de investigación, de desarrollar mejores computadoras, de pensar en conectar computadoras, se hicieron pensando guerras nucleares y ese tipo de cosas que surgirían después de esto, de la Segunda Guerra Mundial.
Acá ya empiezan a pensar en eso, o sea, bueno, ya ganó, Rusia ganó, entonces digamos que pretendían, digamos que mejorar ahí la interconexión de los computadores. Ya empiezan a pensar cómo se van a comunicar esos computadores, logran transmitir información, que es pues solo palabras. Durante muchos años fue solo texto, ¿sí? Empiezan las primeras redes. Ya en los 70, este es el señor que es conocido como el padre de Internet, el señor Victor Cerf, porque él ya en los 70 se empezó a dar cuenta que las computadoras se estaban conectando, estaban haciendo vía telefónica, ¿sí? Esas redes, networks, esas redes que estaban ahí se iban a interconectar, entonces Interconnection Network, y sí, acuñó, creó ese término, y obviamente pues no es solo decir, bueno, va a existir eso, sino en un documento, esto puede crecer, todo el lugar donde haya una computadora se va, y todo computadoras se van a poder conectar. Entonces el concepto él fue como uno de los visionarios en los que empezó a ver cómo podría llegar a funcionar. Jamás imaginaron lo de YouTube, lo de Facebook, TikTok, nada de eso. Simplemente unos computadores, información que podía funcionar a nivel mundial, que pues es como la base sobre la que se ha construido todo. Correos electrónicos, entonces no como lo conocemos, no existía Gmail, usted no podía entrar a una página, no, ya era por puros códigos, con las IPs, con casi unos números telefónicos, ¿sí? Entonces, virus informáticos que son los mismos Importantísimo, mire que las grandes empresas tecnológicas ya, por ejemplo, IBM, una empresa grandísima, ya existía en los 70, era el Google de esa época, por decirlo así, o Amazon. Correos electrónicos, bueno. 70s, a mediados de los 70s, Bill Gates funda Microsoft, ¿sí? Entonces, algo importantísimo de este señor es que en esa época él visionó, o sea, pudo proyectar que al futuro cada casa iba a tener un computador y que ese computador iba a necesitar un sistema operativo, ¿sí? Entonces, o sea, fue muy visionario, digamos que desde el comienzo. No fue tampoco que salió de la nada, ni tampoco él venía de una buena familia, tenían buenos contactos, pero digamos que se volvió desarrollador. Bueno, ahí dicen también que compró la parte del código, pero de negocios sí fue muy bueno y digamos que ha sido muy visionario y lanzó su empresa. A la par aparece también en Jobs con Apple, sí, que digamos que es muy parecido a lo de Microsoft, pero también incluye el hardware, las marcas, sí. Bueno, por acá ya en los 80s, mire, hasta el 81 aparece el primer computador personal parecido, mire, IBM, que era como el monstruo tecnológico de esa época, la superempresa tecnológica de esa época, utilizaba una infraestructura llamada mainframe, en las cuales las empresas grandes contrataban un supercomputador y las empresas y las se llamaban terminales brutos, no tenían procesador ni nada, se conectaban a ese supercomputador para utilizar los procesos. Casi es muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita con Internet. Usted su correo lo tiene en un supercomputador, pero desde su computador o su celular lo revisa. Pero en esa época era la infraestructura y decían que no era necesario que los usuarios tuvieran un computador personal. Ya en el 81 saca, de pronto dicen, no, sí, pueden tener unos computadores con menos recursos, y fue tanto que salió en la revista Time como el invento, bueno, el hombre del año salió ahí como el que iba a revolucionar. El mouse como tal lo conocemos en el 82. En el 84, el Internet como lo conocemos apareció pero en el 84 ya había 1000 servidores conectados. Miren la cifra. O sea, a mediados de los 90 va a 1.000.000 y a finales de 2000 rozarán 100 millones de servidores. Ven como en menos de 20 años fue creciendo y el tema que estamos hablando, que es la
convergencia tecnológica que es, sin darse cuenta, ya no estaban las bases del Internet, ya se estaban conectando, digamos que rústicamente, y durante muchos años fue así, los primeros servidores, y fue creciendo, digamos que esa red. En el 80, a mediados de los 80, muchachos, miren, acá aparece el primer PC multimedia como lo conocemos hasta ¿sí? La empresa Atari fue la que hizo su primer prototipo, un computador con teclado, con mouse, ¿sí? Entonces, para que nos demos cuenta, todo eso también hace parte para que en los 90 pudiéramos utilizar el Internet como lo... 86, en el 86, Microsoft sale a valores. Entonces, él más o menos 10 años antes había creado la empresa, ya después de 10 años sale su empresa a bolsa de valores. ¿Qué es esto? O sea, cuando analizamos que una empresa llega a bolsa de valores, no quiere decir que, bueno, mi empresa vale 1.000.000 y la quiero vender en 1.000.000 en bolsa de valores. No. Cuando una empresa quiere decir cuánto puede llegar a valer esa empresa a futuro, ¿sí? Entonces, cuando es un mercado de futuros, o sea, básicamente le dan ahí el valor de la empresa, usted no vende la empresa, sino usted empieza a pedir, digamos que, entre comillas, apoyo, financiación. Dice, bueno, yo tengo tantas acciones, las dividen, les da un valor, y ya el mercado le empieza a dar valor a esas acciones. No quiere decir no, la acción valga $100, $20, no. El mismo mercado, según la oferta y la demanda, empieza a crecer o disminuir el valor. Lo importante es que fue una de las primeras empresas tecnológicas que salió a bolsa de valores. En realidad una empresa nueva, mire, digamos que fue como el Mark Zuckerberg de los 80, como los dueños de Google de los 80, pero este señor fue muy visionario y pues no se equivocó, porque Microsoft, aunque no es la empresa todavía, aún no es la empresa más grande, pero sí es una de las más importantes. Pues me refiero que hay Google, Amazon, hay otras empresas que en la actualidad, pero ella fue digamos, la primera que logró hacerlo. Y lo importante es que toda esa tecnología, pues sin el sistema operativo Windows, pues nos hubiera sido muy difícil ingresar, no imposible, pero no se hubiera hecho tan popular el Internet, por ejemplo. Por eso es que aparece acá los chats. Bueno, ya entramos casi a la última parte ahí del como recorrido de la historia de Internet. En los 90 surge el Internet como nosotros lo conocemos. Acá en los 90 ya surge el Internet, nosotros lo conocemos. Cosas HTML, ¿sí? ¿Qué es esto? Estos colorcitos ya se le empieza a agregar, ya se le empieza a crear colores, años después ya entonces se vuelve más interactiva, más dinámica Internet. Acá vuelve a aparecer el señor Victor Cerf, que en los 70 había planeado el Internet. Casi 20 años después dicen, bueno, sociedad, ya esto se está creciendo solo, toca organizarlo. Presentan ahí cosas como, por ejemplo, los dominios, que yo puedo entrar a miempresa.com. A partir de este año ya se empiezan a organizar los nombres de dominios. Antes usted podría entrar, pero era con la IP, ¿sí? Entonces estos señores ya empiezan a organizar los nombres de dominios, ellos ya son los que asignar que cada país también debe tener un dominio, que algo comercial. Durante eran muy poquitos dominios, ahorita ya punto cualquier cosa, punto info, punto c, pero básicamente ellos organizaron, digamos que la estructura técnica, digamos que administrativa, de cómo iba a funcionar el Internet. Lanzan una empresa que fue la que se encargó inicialmente de organizar eso, que se llama, y ya después, todos esos de GoDaddy y eso que vemos son en realidad subdistribuidores de ese gran servicio, ¿sí? Compra un dominio, que en realidad uno no compra los dominios para las empresas, sino los alquila. Uno los alquila por 1 año, 2 años, 10 años. Y si usted no lo paga, pues queda libre y vuelve a entrar en el mercado. Bueno, los navegadores, también por ahí entraron ahí, los navegadores. Empresas como Amazon, que es
Esta empresa Amazon, la librería virtual fue creada por Jeff Bezos, vendieron libros, básicamente en los 90 eran como una Panamericana, y actualmente es una empresa de tecnología, ¿sí? Venden es tecnología. Si nosotros buscamos a Amazon, esto es lo que está vendiendo Amazon hoy. Y ya tienen hasta oficina en Colombia. O sea, venden plataformas de almacenamiento de la nube, copias de seguridad, blockchain, que esa es la tecnología, pero eso permite hacer muchas cosas, aplicaciones empresariales, todo esto. Es para que se den cuenta cómo la tecnología ha revolucionado todo este. Pues una empresa que era una librería. Amazon revolucionó totalmente la venta de libros, desarrolló una tablet especial que se llama Kindle, trabajó directamente con los editores, después casi se convirtió en un editor de libros. Entonces es interesante cómo revolucionaron esa tecnología. Remates, es como el Mercado Libre. Ya a finales de los 90 hay casi 1 millón de sitios. Acá a finales de los 90, un señor empieza acá llamado, empieza a generar como un contenido. Empieza a generar un contenido en el cual él va generando diariamente lo que desarrolla, ¿sí? y empieza recopilación. Básicamente revoluciona y lo que le hace es competencia a los grandes medios en los cuales van a poder generar contenido. Años después, lo que están haciendo los youtubers o los chicos ahora en TikTok o en sus redes sociales, que es generar sus propias audiencias, ¿sí? con sus contenidos. Entonces acá, pues inicialmente fue puro texto, imágenes, y ya poco a poco, pues conforme se fue popularizando el video, pues también ha llegado, digamos que la parte de video. Google, ahorita vamos a hablar de Google, de las plataformas. Bueno, y entramos en la última década, que fue la parte de digamos que la revolución principal de Internet. Ya hay 20 millones de sitios, aparecen herramientas como Wikipedia, ¿sí? Wikipedia es interesante porque, digamos que es la primera empresa que hizo que una empresa o un nicho de empresas reales desapareciera, ¿sí? A ver, ¿quién me dice qué nicho de empresas hizo que desapareciera Wikipedia? ¿Quién se le ocurre? ¿Están ahí, muchachos? ¿O se durmieron? Sí, profe, aquí estamos, profe. solo que no se me ocurre. A ver, muchachos, ¿qué negocio creen que Wikipedia hizo cerrar? ¿Qué tipo de negocios? ¿No se les ocurre ninguno? No, profe, que yo conozca, no. Pues antes de Wikipedia se vendían unas enciclopedias, que era una recopilación de libros temáticos. Ya habían muchas, Lexis, acá en Colombia unas Educaria, Enciclopedia Británica en el mundo. Bueno, hay muchas. Pero en realidad con el lanzamiento, con la creación de esta herramienta, pues no es necesario, porque atado al buscador Google, usted busca y ahí le aparece la información, y Wikipedia, cuando es un tema técnico, pues aparece. En la actualidad ya no hay empresas que vendan enciclopedias, que vendan, digamos que este tipo de libros, porque pues, están totalmente desactualizados. Acá hagan la prueba, se muere un personaje y miren de inmediato en Wikipedia y aparece la información. Entonces es actualizada en tiempo real, ¿sí? Wikipedia es interesante porque tiene un modelo
libre, es decir, que cualquiera puede crear, editar, modificar contenido. Es interesante porque no cobra publicidad. Si ellos pueden hacer algo así, no. Este señor, él podría hacer un trato con Google de publicidad y como son tantas páginas y se tapa en plata, pero por mantener, digamos que esa independencia, no, de vez en cuando hace una solicitud de donación. No sé si les apareció a veces cuando están haciendo tareas, por ahí aparece un botoncito, hacer una donación, hacer un reconocimiento, bueno, sí que pues mantener una estructura de esas es costosísimo, ¿sí? Entonces, es interesante acá en el 2001 esta herramienta, mire, cumple 20 años y pues sin querer, sin cobrar, sin nada de eso, pues hizo que desaparecieran digamos que uno de los libros, las enciclopedias como tal, los libros no, sino los libros temáticos. La 2003 también, ese es otro fenómeno tan, como el de los libros que no se dio mucho acá en Colombia, que fue la venta de música. Si se han dado cuenta o recuerdan la música, antes vendían los CDs, antes vendían LPs, cassettes, después, gracias a esto empezaron a vender por canciones y ahora venden son suscripciones, ¿sí? Entonces, mire lo paradójico, hace unos años usted compraba un CD y ese CD era suyo y usted podía regalar este CD. Usted paga la suscripción y mientras pague la suscripción es suya, pero si corta la suscripción ya no es suya, ¿sí? Entonces, mire cómo la misma tecnología cambia las reglas de juego sin darnos cuenta. Videojuegos, bueno, Facebook en el 2004, miren, lleva menos de 20 años y todo lo que ha revolucionado la forma de las redes sociales, la forma de mercadeo, que ya ahorita vamos a hacer un análisis de Google y de Facebook, cómo ellos aprovecharon la convergencia tecnológica y cómo la hicieron, cómo la capitalizaron y cómo nos afecta y cómo también nosotros lo podemos utilizar en nuestros emprendimientos o nuestras empresas. Otro super fenómeno que fue YouTube. YouTube fue creado por unas personas ajenas a Google, pero Google coincidió con el éxito rotundo que tuvo Google en su modelo de negocios. O sea, los chicos de Google les fue muy bien en menos de un par de años, desde menos de 10 años, y tuvieron el poder económico para comprar YouTube y meterlo a su cadena. Durante muchos años dio pérdidas, pero ya después con los modelos de publicidad, si se dan cuenta, cuando ustedes van a ver un video, les aparece el videito de publicidad, pues ya se parte del esquema publicitario de YouTube, de Google. Bueno, las diapositivas terminan acá en el 2007 con el lanzamiento del iPhone. La razón es la siguiente. Básicamente, si analizamos, hemos visto rápidamente como la historia de Internet, varios aspectos. Toda la parte pre, que fue todo el teléfono, todo lo que se necesitó para que más o menos en los 60 se empezara a pensar en que existieran los computadores y poderlos conectar. Ya después la segunda parte que puede ser, que surge como en los 90s, que ya es cuando se estabiliza y sale el Internet como lo conocemos. Entonces de los 90s al 2007 más o menos, mediados de los 2000, y de lo que se ha vivido últimamente con la popularización de estos dispositivos móviles, es la individualización de los servicios y procesos. O sea, las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, ya personalizadas totalmente, individualizadas, que nos permiten rastrearnos para bien o para mal, pero nos permiten, digamos que tener un control también de las cosas. Para ver qué había pasado. Entonces, digamos que eso solía pasar. Ahora, cuando la noticia pasa al radio, todo el mundo se enteró, ya pasó por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, y cuando sale la noticia, usted ya está tranquilo, ¿sí? Porque ya, digamos que la comunicación es tan inmediata que cuando ya confirman y eso, ya, digamos que ya ha pasado todo. Entonces, mire, ese tipo de cosas es lo que se está viviendo actualmente, digamos que con este tipo de herramientas. Bueno, muchachos, entonces continuamos con el siguiente tema,
que es analizar estas empresas, cómo aprovecharon, sacaron provecho de estas, los vamos a llamar Big Tech o grandes tecnológicas, que son, primero, mundiales, todas funcionan en todos los países, o sea, son muy pocos países ya políticos o algo que tengan acceso, pero digamos, son contados con los dedos en los países donde no están. Son privadas, ¿sí? Digamos que son privadas, trabajan en todo el mundo y obviamente tienen comercialmente unos modelos de negocio que en los presupuestos financieramente superan a muchos países, a gran cantidad de países en el mundo, ¿sí? Entonces, no son las únicas, vamos a hablar de dos en particular, pero hay muchas Big Tech, muchas empresas que están trabajando ahí, que gracias a Internet, gracias a esa convergencia tecnológica, supieron o lograron capitalizarse. Por ejemplo, acá en Colombia, esas empresas, por ejemplo, tenemos algunas empresas como, por ejemplo, el Rappi, que todas las grandes empresas tienen controversia, pero ha logrado crear un modelo de negocio que no en todo el mundo, pero sí en muchos países de Latinoamérica, sí, que se puede llegar a funcionar. Puede llegar a funcionar. Bueno, entonces, analicemos Google. ¿Quién me dice que es Google? ¿Es una empresa de qué, muchachos? ¿Qué hace Google? ¿Es un buscador? Buscador, ¿cierto? Digamos que una de las primeras Plataformas para herramientas. buscar. Entonces, mire, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Google es el buscador, que es no es el único, pero hay otros Bing, hay uno que se llama DuckDuckGo, no sé qué más, pero usted lo busca por Google y lo encuentra, ¿sí? Y digamos que viene el éxito, el primer gran éxito que tuvo Google, que ya vamos a hablar un poquito de la parte técnica de cómo funciona ahí. Bueno, ¿y ellos cómo ganan plata por buscar? ¿Será que cuando yo busco algo me cobra? ¿No? ¿Por el uso de la plataforma? Exacto, porque entonces si fuera un buscador como tal, la empresa fuera yo no, que yo sepa, a mí no me cobra por buscar. ¿Será una empresa de tecnología? Que le cobra a las compañías o empresas que quieren montar esa información. De servicios podría ser. ¿Le cobra a las empresas que quieren montar qué información? O también por el uso de la Big Data, por la recolección de la información. Pues también Google hace mucho dinero por eso, por presentar los análisis de información de miles de usuarios a lo largo de todo el planeta. Bueno, ellos tienen ahí mencionaste algo que es Google Cloud. Google tiene una división que se llama Google Cloud, que es la empresa de tecnología que vende a las empresas, que es parecida a esto de Amazon que les mostraba acá. Ellos tienen su propia división con sus servidores, servicios, y le vende a las empresas. Y es una de las principales, no la fundamental, pero digamos que es una de las divisiones. Pero en esto no fue donde ellos empezaron a hacer más dinero. ¿Cuál creen que entonces, cuál es la principal fuente en que empezó Google? O sea, sí venden tecnología, pero no fue la principal. El buscador, pero ¿cómo? O sea, ¿qué vendían en el buscador? Los dominios. No, también venden dominios, pero no, ellos no ganan nada por eso. O sea, hubo algo que yo recibo revolucionario en el buscador. Cuando usted en el buscador busca algo, zapatos, siempre hago el experimento con zapatos. ¿Esto qué es? ¿Qué dice anuncios? Publicidad. Publicidad. Esa era la palabra. Google es más una agencia de publicidad que una empresa de tecnología. ¿Qué quiere decir? Lo que no quiere decir que no sean los duros en tecnología. Sí, ellos revolucionaron tecnológicamente,
pero lograron con esa tecnología volverse una agencia de publicidad, un medio de comunicación. Conclusión, Google le hacía competencia fue a los canales de televisión, a la radio, a los periódicos y eso. Inicialmente, no es el único modelo que lo hacen. Entonces, para que miren lo que, y que es como el corazón de la charla hoy, Amazon era una librería y vende, mire, un monstruo en tecnología, cloud, aplicaciones, videos, si usted quiere montar un Netflix, ellos tienen la plata y se lo montan, o sea, eso es lo que hacen ahora las Big Tech, ese tipo de tecnología. Google, lo mismo, Google tiene un sistema de base de datos, de plataformas, si quiere montar todos esos de georreferenciación tipo Uber, no sé qué, hasta casi con pocos conocimientos de programación se la montan ahí la aplicación y funciona, listo. Pero ellos, el verdadero negocio con que ellos empezaron fue la publicidad, ¿sí? Ellos revolucionaron y democratizaron la publicidad porque obviamente antes de la pandemia y después de la pandemia cambió algo de los precios, porque antes de la pandemia los que pautaban acá eran los clientes y eso. Después de la pandemia esto le tocó casi a todo el mundo llegar a pauta, o sea, la pandemia hizo que estos señores de Google y Facebook tuvieran muchísima plata más. Ellos tienen una plataforma que se llama, y fue la primera, Google AdWords, bueno, antes se llamaba AdWords, ahora se llama Google Ads. Entonces, Google Ads es la plataforma, ¿sí? Es la plataforma para crear anuncios publicitarios. ¿Cómo se alimenta esta plataforma? Eso es lo que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, la primera herramienta que nosotros hablamos siempre es el buscador. Listo. Nosotros buscamos, digamos que ahí tiene. Hablemos de otra herramienta, el navegador. La mayoría estamos utilizando navegador Chrome, ¿cierto? Sí, profe. Creo que es el más popular. El navegador Chrome actualmente es uno de los más populares y también es de Google. Si se dan cuenta, él nos pide el correo electrónico. Él dice, no, cuando nosotros configuramos nuestro Chrome y ustedes analizan, arribita por ahí aparece que usted agregó su correo electrónico. Él dice que es para sincronizar sus marcadores, o sea, lo que usted guarda en favoritos y sus claves. Bueno, él muy amablemente le registra eso. Pero en realidad, al colocar su correo electrónico ahí, todo lo que usted busque, organiza, o sea, él ya sabe todo lo que usted está buscando, así lo ponga en ventanas de incógnito, todo, él ya sabe lo que está buscando. Sabe todo lo que está buscando hasta fuera de Google, ¿sí? También lo empieza a rastrear. Bueno, Gmail, ¿de quién es? De Google. Entonces, sabe que usted tiene una cuenta de correo, si está enviando hojas de vida, si pertenece a otras redes sociales, porque pues usted le van a llegar notificaciones que tiene en el Drive, si está estudiando, si le llegó el recibo de la universidad, todo eso lo tiene ahí organizado, ¿sí? Digamos que toda esa información, digamos que la tiene ahí almacenada. YouTube, ¿de quién es? También lo compró Google. Pide su cuenta de Gmail. Todos estos servicios piden su cuenta de Gmail. Entonces ahí usted sabe los gustos musicales, tendencias religiosas, si creen los marcianos, si no, si tienen niños. Toda esta información la empieza a almacenar y rastrear, ¿sí? Android, ¿de quién es? Triunfa Google de nuevo. Entonces, mire, y tiene más, acá podemos seguir toda la mañana poniendo cosas, esto tiene muchísimas cosas, pero como usuarios normales, mire, ya vimos todo lo que usted busca o su familia en su computador, todo lo que busca, porque él mira la IP, ubicación geográfica, todo eso, el navegador, cuánto duraron en las páginas que están mirando, si están estudiando, si están en videoconferencia, en Gmail, todo esto, los correos que envían, hojas de ellas que reciben, notificaciones, archivos adjuntos, videos que ven, gustos musicales, horarios que se conectan, lo que ve. Android, marca el celular si tiene prepago, pospago, Wi-Fi, a quién le roba el Wi-Fi,
si tiene aplicaciones, cuánto dura, toda esta información analizada, almacenada durante años, ¿creen que no le da alguna información comercial o no nos va a sacar un perfil socioeconómico o de comportamiento de nosotros? En cuanto a su dispositivo móvil o a su computador, toda esta información está siendo rastreada y almacenada, ¿sí? De Google por ahí dice más o menos así, que pretende que algún día usted prenda su dispositivo, o sea, un día usted va a prender su dispositivo y va a aparecer lo que usted desea buscar. ¿Cómo creen eso? ¿Si es posible o no es posible? Pues sí, básicamente ellos tienen mucha de la información que uno les da, ¿no? Y así es como más o menos ya crean el perfil de consumo que uno tiene Tal cual. regularmente, ya sea con las noticias que le llegan a uno y todas esas cosas. Pues eso lo compran las empresas, ¿no? Para así, digamos, tener como cuál es como su clientela, ¿no? Por así decirlo. Entonces, mire lo que hizo, o sea, Google es, digamos que, y ser conscientes de eso, en realidad el producto de Google, que lo que vende la publicidad somos nosotros, ¿sí? Porque cuando me aparecen acá este tipo de información, ¿sí? Esta información es muy personalizada. O sea, si ustedes buscan allá zapatos, no les van a aparecer estos mismos zapatos, va a cambiar drásticamente según la ciudad, según la ubicación, según la parte de la ciudad en la que esté, según los gustos. Si usted tiene niños, de pronto le empiezan a aparecer estos zapatos de niño porque el sistema ya ha hecho toda la recopilación y sabe que tienen niños, niñas, ¿sí? Entonces, toda esta información. Inicialmente, Google, digamos que la parte natural, orgánica, es esta parte, que ellos sí decían que esta parte aparece, bueno, esto sí es una herramienta que yo tengo para hacer unos análisis, pero a ustedes les debe aparecer sin esto, y creo que sin este numerito, pero básicamente acá les permite, supuestamente de una manera natural, que las empresas aparezcan ahí, pero él vende la publicidad por acá, a veces aparece por acá, y a veces aparece por acá en la parte de abajo, mire, esto aparece en la parte de abajo. Y estos anuncios es lo que se vende a través de esta plataforma, ¿sí? Profe, Nosotros ya como emprendedores o como empresarios podemos estar en el lado oscuro y utilizar los datos. No es tan fácil de que, yo puedo coger todos los datos, no. ¿Cómo hace Google? Pues básicamente usted crea una cuenta en Google Ads, crea un presupuesto, ¿sí? Más o menos acá crea un presupuesto, usted crea unos anuncios, hay unas reglas para crear unos anuncios, tiene unas políticas, eso tiene unos números de palabra, un número de líneas, y hace todo el proceso de segmentación. Usted decide si quiere que lo llamen o que visiten su tienda o que vayan a su sitio web. Hay unas estrategias. Usted acomoda el presupuesto que quiera llegar a tener y básicamente ahí empieza a activar su cuenta, ¿sí? Obviamente después de la pandemia, bueno, el costo, que eso fue también algo muy inteligente que hicieron ellos, que fue lo que lograron, ellos dijeron, bueno, los clips que nosotros vamos a vender no van a tener un precio fijo, es decir, el anuncio no vale 100 pesos, 1000 pesos, no, sino la misma oferta y demanda lo van a hacer, de oferta y demanda de almacenes. O sea, si 5 almacenes de zapatos empiezan, pues digamos que el costo va a ser más cortico. Pero si son 100, 20 almacenes en un mismo sector, eso hace que el costo incremente porque pues más almacenes empiezan a pujar. Entonces, ¿y empujar qué? Por el anuncio no. Ellos lo que les da el valor son las palabras. Las palabras son las que tienen un valor. Entonces usted crea el anuncio, por ejemplo, estos señores de Payless crearon un título acá, hicieron el anuncio, pero detrás de este anuncio, acá hay una serie de palabras, zapatos, tenis, deportivos, no sé qué, y uno puede tener N número de palabras y cada palabra tiene un valor definitivo, distintivo. O sea, es diferente. Zapatos puede valer 1000 pesos y zapatos Nike, otros 500 pesos, o tenis puede tener otro valor. Bueno,
y ya lo único que sí le dice el sistema es cuáles son las palabras que más son utilizadas. Y entonces fue muy tan inteligente este proceso porque Google, o sea, usted no va a pelear por Google porque dice, no, es que usted tiene el precio muy caro, muy barato. No, él dice, no, ustedes mismos son los que ponen el precio. Pero obviamente el negocio es tan bueno que pues obviamente esto tiene hay clics, o sea, utilizar ciertas palabras en un clic puede ya valer hasta 8.000 pesos. Que hace unos años antes de la pandemia lo más caro podía ser 1.000 pesos, ¿sí? Entonces esto también, digamos que cambió, revolucionó. La pandemia también cambió las reglas de juego de este tipo de anuncios. ¿Por qué lo cambió? Porque pues, antes era opcional y durante la pandemia y los negocios que se han visto afectados y los que les ha tocado pautar, ¿sí? Entonces, antes hacían volantes y como no había gente en la calle, entonces digamos que eso pudo cambiar las reglas de juego. Obviamente, pues todo es un ciclo, puede que vuelvan a bajar, puede que vuelvan a subir, pero sí ha cambiado mucho la pauta en Internet. Bueno, analicemos un poquito también Facebook. Facebook tiene algo similar que ellos buscan trabajar, digamos que, y si se dan cuenta, las grandes plataformas están haciendo eso. O sea, por ejemplo, Apple con su celular, con su navegador, con todos sus dispositivos, pretende también tener esto, tener los datos de las personas, tener los servicios para poderles ofrecer. Entonces, mire que esto, digamos que funciona, pareció bueno. Entonces, ¿cuál es el primer canal de Facebook? La red social. Como la principal es por donde empezó todo, digamos que fue la red social. En la red social, pues digamos que está dividida en los perfiles, que eso es exclusivamente para personas, que es por donde uno ingresa y crea el correo, el celular, le da la información y uno hace el registro. Dentro de los perfiles nosotros podemos crear elementos como son las fanpage, que ya es dentro de los perfiles yo puedo crear una fanpage o varias fanpage, que ya cada fanpage es para un negocio, una empresa, un proyecto, un evento, ¿sí? Eso me permite tener seguidores, pagar publicidad. Yo para pagar publicidad en Facebook solo lo puedo hacer en una fanpage, no la puedo hacer en un perfil. Me diferencio, o sea, usted acá en perfil puede tener sus fotos en Melgar, los pollitos, los piolines, lo que quiera, y acá es totalmente independiente y no se mezcla, ¿sí? También tenemos algo que se llama Marketplace. Tenemos un lugar ahí donde también podemos hacer toda la parte de venta de productos, servicios georreferenciado, ¿sí? También se puede llegar a hacer. Bueno. ¿Qué otra cosa tiene Facebook? ¿Nada más? Publicidad también. Juegos. Los Juegos, sí. grupos. Lo de publicidad, pero ¿qué otro canal utilizan ellos para enviarnos publicidad y rastrearnos? Pues cuando uno busca algo en Google, como usted buscó zapatos, usted le da clic y a los 5 minutos entra a Facebook y va bajando y allá le aparecen los zapatos en los que dio clic dentro de Google. Mira que ese punto es interesante. A veces uno busca una cosa en Google y aparece en Facebook, o en Facebook y aparece en Google en las páginas. Por ejemplo, Facebook, no se los mencioné, pero ellos tienen otra red que se llama la red Display. Eso tiene acá otra cosa por acá, que se puede ser como el punto 1.1, porque tiene que ver con el buscador, que es la red
display. En la red display entran juegos, páginas web externas que no es de ellos, que pueden ser diarios, Caracol, El Tiempo, donde ponen un código y todo lo que usted busca en el navegador después le aparece en esas páginas. Entonces, usted está buscando viajes, por eso es que le empieza a aparecer en páginas viajes, sí, zapatos, motos, lo que usted quiera aparecer, sí, le empieza a aparecer. Él tiene eso es una utilidad que se llama remarketing, que es que cuando las personas salgan dentro de sus afiliados les empieza a aparecer eso. Y Facebook también tiene parecido, ellos hacen lo mismo con sus canales. Pero bueno, él tiene otros canales, por ejemplo está el Messenger, el chatcito de Facebook, que hace unos años eso era el mismo chat de Facebook, pero lo sacaron. O sea, cuando usted chatea, lo saca de la aplicación y le hace instalar otra aplicación. Ellos son muy hábiles y saben que las redes sociales tienen unos ciclos, de por sí que Facebook no es la primera red social, antes existieron otras, MySpace, Hi-Fi, habían otras que desaparecieron y es probable que la dejen de utilizar. Partiendo de ellos han crecido muy rápido, sacaron el chat y mucha gente se comunica y muchas páginas hasta lo tienen activo para comunicarse independientemente de que utilicen o no utilicen la red social. ¿Sí? Pero hace parte de ellos. Por ejemplo, acá cuando usted activa el Messenger le piden, quiere que sus amigos lo contacten, no sé qué, y usted le da así, entonces él ya le rastreó toda la red y ya sabe quiénes son sus amigos, ya le leyó la así, no sé qué, toda esa información. Instagram. Entonces esta red social era totalmente independiente, visual, básicamente ya era para personas más jóvenes, ¿sí? Pero digamos que cuando le pide el correo acá, por acá le pide el correo, por acá le pide el celular, por acá le pide el celular, básicamente empieza a hacer los cruces de información, el celular, todo eso. Entonces él ya sabe cuáles son sus usuarios, si tiene otro usuario, todo eso ya lo empieza a rastrear y empieza a guardar esa información, ¿sí? Por ejemplo, en Instagram también ya tenemos la opción de tener nuestro marketplace. Usted también puede vender ahí directamente desde Instagram, hacer una tiendita, puede manejarla ahí. Entonces, todo esto se va relacionando desde los dos puntos de vista. Como usuario, o sea, si usted hace algo en Instagram así no utilice Facebook, Facebook se entera, ¿sí? Con quién chatea, si cotizó algo, si le preguntaron, si está comprando, toda esta información que hay que almacenar. WhatsApp. Hace unas semanas, ¿se acuerda que hubo una noticia que WhatsApp nos iba a actualizar los términos, que no sé qué, y que todo el mundo paso a paso a Telegram? ¿Se escucharon la noticia? Básicamente, ¿qué es? Básicamente que usted esté consciente de que de Facebook es dueño de todo esto y que todo lo que usted ponga acá, y de por sí que lo vienen haciendo hace mucho tiempo, lo que estaban haciendo es cambiando ya netamente como las políticas, la parte legal, pues para evitar futuras de pronto demandas o algo así. Porque ellos lo vienen haciendo hace mucho tiempo, pero obviamente pues ya por regulaciones o eso necesita que usted acepte y en teoría esté consciente de todo eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un pequeño detalle. ¿Por qué creen que para activar WhatsApp nos pide el número telefónico? ¿Por qué creen que nos obliga a tener el número telefónico? Tener registro de Registro. los contactos que frecuentaban. Mire que son cosas que a veces uno, lo que yo les digo al comienzo de la clase de la convergencia, nos meten sin darnos cuenta. O sea, acá nos piden correo, bueno, ponemos el correo. Acá que el correo y el número ponemos, o sea, lo que nos van poniendo y ni analizamos qué es lo que están haciendo. Pero en realidad, si yo puse acá mi teléfono y acá también puse mi teléfono, ya empieza primero a integrar todo este tipo de cosas. Y empieza a rastrear y empieza
que cuando me conecte, o si se han dado esas aplicaciones que hace Facebook, que sin poner clave usted le da clic en el botoncito de Facebook, se loguea y todo es, cada vez que usted hace esa cosa está compartiendo algo de su información, ¿sí? Con terceros. WhatsApp fue muy hábil, y eso creo que fue antes de que lo comprara el mismo Facebook, en asignar que para que funcionara el chat tenía que tener la SIM activa y le envía el mensaje de texto, porque básicamente lo que nos hicieron fue darnos un número de identificación único a cada habitante de la Tierra, ¿sí? O sea, cada persona que tenga su WhatsApp ya está verificado en su red de celular y con el mensaje de texto, ¿sí? Que mientras usted en Facebook puede tener muchos perfiles falsos, porque usted podría con cada correo crear un perfil, acá no es que sea imposible, pero es difícil, porque pues al menos necesita un celular adicional o el doble SIM o algo así, ¿sí? Pero ya va disminuyendo, que acá usted con 10 correos podría crear 10 correos, que de por sí acá hay un tema oculto en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, que llaman esas bodegas que en realidad, por ejemplo, y acá unos hablan de personas que controlan, pero por ejemplo en China esas bodegas venden publicidad. Usted puede, puede comprar, mandar un anuncio y comprar likes, comprar me gusta, no sé qué, pero son totalmente automatizados, ¿sí? Entonces, ya con esto es más difícil, no imposible, pero más difícil. Entonces, desde el comienzo, muy hábilmente, al relacionar este tipo de cosas, era para disminuir, porque en seguridad informática, en todo eso no hay nada que asegure que queden ceros, pero disminuir el riesgo de duplicidad o de perfiles falsos. Mientras que en una red social que pide correo, pues si usted crea 10 correos, pues tiene 10 perfiles. Acá pues ya va a ser un poquito más difícil porque pues mínimo necesita 10 SIM, ¿sí? Para poderla trabajar. Entonces, esto fue lo que muy hábilmente hicieron estos señores. Esto tiene una variación, por ejemplo, no sé si ya han escuchado, hay un WhatsApp Business. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Esto con doble S al final, bueno, no me acuerdo. No creo que acá es una. Bueno. El WhatsApp Business, que es una versión del WhatsApp del normal, pero es una versión empresarial que también ya le puede poner ahí un mini marketplace para vender sus servicios, respuestas automáticas. Entonces, toda esta plataforma que usted está utilizando, ¿sí? Por ejemplo, Facebook, hay una ventaja en Facebook, que usted puede montar una fanpage y empezar a activar a un tipo de audiencia sin pautar. Puede empezar a vender en Marketplace sin pautar, puede recibir contactos en esos WhatsApp sin pautar. Aunque, obviamente, la pauta va a potenciar y acelerar lo que usted quiera hacer. Mientras que en una plataforma como Google, pues de pronto es un poquito más dispendioso. Entonces, ya concluyendo esta parte de la charla, estos son dos grandes Big Tech, dos grandes empresas que lograron hacia la parte de mercadeo y publicidad, digamos que capitalizar la parte de convergencia tecnológica. Mire que el negocio de ellos es la convergencia tecnológica, la innovación. Ellos no se quedaron en una sola cosa en el computador, sino en el celular, WhatsApp, redes, no sé qué, ¿sí? Y no son los únicos que están ahí trabajando. Como le digo, esta red, cada uno tiene una super red y comparten información y trabajan en mucha parte de información. Y básicamente vemos los dos mundos. La parte de, bueno, acá también para lo de Facebook. Facebook también, la parte de publicidad se llama Facebook for Business. Es donde está toda la parte de cómo funciona, por si están interesados en su emprendimiento, para su empresa. Ahí también están para tomar cursos, de utilizar las plataformas. Pero lo importante es ver cómo sacaron provecho de este uso de las tecnologías. O sea, el Internet, mire que no solo fue que páginas web y eso, sino nuevos modelos de negocios nuevos. Y esto solo es un ejemplo. Esto es un ejemplo de mercado y publicidad que son como los más sonados, pero hay muchos negocios que han ido evolucionando y han ido trabajando y han ido hacia allá. Actualmente, por ejemplo, tenemos una nueva red que está sonando mucho, que es como padres, ay, que no, que los niños, pero ya desde el punto empresarial toca tenerle, digamos que en vista que es TikTok, que es todo esta de microvideos, pues en realidad la aplicación es en realidad muy sencilla, entre comillas, porque son videos cortos
personas, chicos arremedando, pero el crecimiento no, el crecimiento de esta red social es grandísimo. Y lo mismo, ya están haciendo su división para venta de publicidad, todavía no está, o sea, la están por partes legales y poco a poco, esta es China, digamos que esto sí cambia, digamos que antes había sido Estados Unidos, como la Facebook, Google, que va a surgir acá, esta es asiática, pero es a futuro también como herramienta de publicidad tal vez nos pueda servir si nuestro target es joven o alguien y nuestra empresa necesita clientes, es probable que podamos llegar desde este tipo de cosas. Entonces, estar pendientes de este tipo de cosas de innovación tecnológica que nos puede llegar a, digamos que a servir y sobre todo estar conscientes cómo funcionan para poderlos, digamos que poderlos manejar. Bueno, chicos, entramos ya en la parte final de la charla. Vamos a hablar de 4 pilares que sí son, digamos que fundamentales en la actualidad. Cuando hablamos de tecnología, o sea, hablar de aplicaciones, páginas web y todo eso, si analizamos, estamos hablando de tecnología de hace 30 años, ¿sí? O sea, una empresa no puede ser innovadora tecnológicamente teniendo una página web ahorita en el 2021, ¿sí? Si hablamos de una app móvil, estamos hablando de algo de hace 10 años, ¿sí? O sea, eso no es innovación tecnológica, o sea, tener una página web y una aplicación es ponerse al día de algo de 30, 15, 10 años, ¿sí? Entonces, para que sean conscientes de que, ay, sí, mi empresa entró a la era de la tecnología, tiene página web, o sea, eso es de 30 años, ¿no? O sea, con una aplicación, eso es de hace 15, 10 años, o sea, eso no es tecnología. Los pilares de la convergencia tecnológica y la innovación tecnológica son estos 4. Los vamos a ir descubriendo y al final vamos a hacer un análisis cómo nos podría afectar en lo que estamos estudiando, si nos afecta o no nos afecta, porque hay cosas que no nos afectan directamente, ¿sí? Pero y ya vamos a concluir y vamos a mirar qué se está haciendo hoy y hacia dónde va esta innovación tecnológica. Bueno, muchachos, ahí, por favor, busquen qué es nanotecnología. Busquen ahí 2 minuticos y me comparten y concluimos ahí cada uno de estos temas. Busquemos ahí qué es nanotecnología. Según Wikipedia, la nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica. La más temprana y descripción de la nanotecnología se refiere a metatecnología. O sea, básicamente son cosas muy, muy pequeñas, ¿no? Sí, sí. Entonces acá es, bueno, como lo que leía ahí Carlos y nos ayudaba, se define nanotecnología como el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos, sistemas funcionales a través del control de la materia a escala muy pequeña, átomos y moléculas. O sea, es algo muy, muy, muy pequeñito, ¿sí? Entonces, en ejemplos, pues hay muchas cosas en medicamentos, en materiales, en resistencias materiales, en pinturas, hay muchas cosas que están utilizando este tipo de cosas. Bueno, pregunta, ¿y ustedes creen que eso les afecta directamente lo que ustedes estudian? La mayoría estudia ingeniería industrial o administración de empresas, ¿cierto? Sí. Administración de empresas. Administración de empresas, sí. De pronto en ingeniería industrial sí puede haber algo, un proceso que pueda afectarla o que puedan llegar a utilizar o implementar en un proceso industrial, ¿cierto? En administración de empresas, no sé, no lo veo. O a simple vista no se vería, no sé que a futuro haya una nanotecnología que haga más eficiente a los colaboradores de las empresas, no sé. Pues yo creo que la nanotecnología no solo para la ingeniería industrial y administración de empresas, sino que va a ser ya
parte transversal de todas las carreras, porque para la medicina sirve la nanotecnología, para la enfermería y demás corrientes sirve la nanotecnología, porque hace parte de la evolución tecnológica en donde todos debemos estar a la vanguardia de esta nueva innovación tecnológica y eso, profe. Claro, y por ahí mencionaste cosas como medicina, enfermería, yo creo que ahí es donde hay un gran potencial de crecimiento. Y miren lo paradójico, o bueno, paradójico no, sino analizando lo que está pasando ahorita con la pandemia. Digamos que la solución que funcione, que no, bueno, son las vacunas y muchos de esos desarrollos, o sea, no todos los países no lo tienen. O sea, primero la investigación, ahí queda claro los países que están vendiendo ya sea el modelo económico capitalista, socialista, lo que sea, pero quién los están desarrollando. Y dos, por ejemplo, países que están haciendo, bueno, yo no lo puedo producir, pero si quiere les vendo la patente y produzcanlo en su país. Todo país tampoco puede hacer eso. Entonces, mire lo importante que es que existe esta parte de investigación a nivel, digamos que de nación y obviamente privado para que pueda, porque el futuro viene en este tipo de cosas. O sea, ya el futuro no va a ser solo software y que no sé qué cositas de eso, sino mucha cosa de la innovación, mucho crecimiento de la innovación va a ser por la parte de nanotecnología. Entonces, digamos que sí, digamos que directamente en industrial sí de pronto se pueden, ya deben haber muchos materiales y procesos y a futuro van a venir mucho más. En administración, pues difícil, pero no es, digamos que acá a nivel de innovación no es imposible soñar que pueda llegar a aparecer algún tipo de cosas. Bueno, biotecnología. ¿Qué será biotecnología? Busquemos. Yo encontré, la biotecnología es definida como el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos o sus partes para producir una amplia variedad de productos. Entonces, esta es interesante porque utiliza material genético, material vivo para la producción o cambio de algunos de los componentes o bioquímicos de los organismos. Entonces, para agricultura, producción, digamos que de productos animales, para purificación de agua, que por ahí se ha escuchado de algas que purifican el agua. Pues esto también es una, digamos que una amplia gama, digamos que de crecimiento que puede ofrecer. Lo mismo, o sea, ¿cómo creen que afectaría sus carreras la biotecnología? ¿Sí los afecta o no los afecta directamente? Yo pienso que como para administración de empresas, no, porque él modifica, son biológicos, seres vivos, entonces creo que no, no sé, no pueda que me equivoque, no, creo que no me equivoco. Sí, es muy difícil, pues ahí sí porque es muy difícil que, pues bueno, de pronto que administres una empresa de biotecnología, pero de todas maneras como tal, eso, Correcto. sí, por eso digo, imposible no, pero sí que Si es posible si se toque manejan directamente. empresas que manejen biológicos, seres y la manipulación. Sí, sí, como digo, todo puede tocar en determinado momento y en 5 años podemos estar haciendo una especialización en biotecnología para administradores de empresas, no sé. Pero sí, digamos que hoy, digamos que sería no imposible, pero sí complejo. Pero también hay, digamos que mirándolo desde el punto de vista de una aplicación directa no se ve. En industrial de pronto sí, porque obviamente los chicos que de pronto obviamente la carrera de industrial, sobre todo en Colombia, se está yendo más hacia los servicios, ese tipo de cosas, pero si se van hacia un tema industrial, pues obviamente una producción de biotecnología de pronto en alimentos entraría, en materiales, en reciclajes, en procesos. Entonces, creo que industrial, la parte de biotecnología sí tienen ahí crecimiento porque pueden haber plantas de producción en las que cogiendo tales materiales y cogiendo unas algas, reducir el CO2 o no sé qué. Bueno, que por ahí uno ha visto algún tipo de esos emprendimientos. Entonces la parte industrial sí le toca más directamente, pero la parte administrativa sí es más
más complejo. Bueno, infotecnología, que esta sí es más fácil que nos toque a todos. Esta sí nos toca como que a todos y realmente se define como una cultura de trabajo basada en grupos, socializadas herramientas de navegación para la búsqueda y la revisión y el procesamiento de la información en formatos digitales. Creo que sí tenemos y la utilizaríamos muchísimo porque nos enseña todo lo que es sistema, todo, el manejo grupal, asesoría, todo. Sí, esta sí nos toca directamente a todos. Ya no es solo, digamos que en procesos de producción. Acá infotecnología pues habla de todo software, hardware que estamos utilizando y ya no nos quedamos que en el Excel o en el software contable o en el software administrativo, que es importante que ustedes lo empiecen a conocer, sino miremos a nivel de innovación qué está pasando. Mire que hay un fenómeno que lo estamos viviendo a nivel personal, que es la saturación de información. No sé si se dan cuenta, hay tanta información actualmente, tenemos tanta información actualmente que a veces es difícil procesarla, o sea, que el WhatsApp no sé qué, que la línea 1, que el teléfono, que el correo, que la universidad, o sea, es tanta información, como individuos estamos muy saturados digamos, de información. Las empresas tienen el mismo fenómeno. Por pequeña que sea la empresa, ya está haciendo sus pautas en internet, entonces que le llegaron los prospectos, que si llamaron, el gerente no se entera si llamaron, si no llamaron, él solo sabe que invirtió 5 millones y que solo llegaron 50 personas y de las 50 solo compraron 5. ¿Qué pasó? Que si es bueno, que si es malo. Y eso es un solo proceso comercial que digamos que es entre comillas, el más fácil, pero después de ahí para allá el seguimiento, si se le recibió el pedido, si se le envió la logística, entrega, garantía, o sea, toda esta información, ¿sí? A veces solo los gerentes se enteran en reuniones, en PowerPoints, ¿sí? O sea, esa información debe ser bajada, procesada, analizada por alguien que pueda generar errores, que puede generar demoras. A veces el gerente solo se basa en un PowerPoint que le pasaron y no sabemos si esa información fue real, por omisión o se le pasó un dato. Entonces, esto generó, digamos que esa saturación de información, digamos que generó muchas necesidades. Resulta que, por ejemplo, tenemos unas herramientas y hay un tema interesante que es todo lo que es el Big Data, ¿sí? Y es algo que toca a administradores y a ingenieros industriales por igual, que es saber qué es el Big Data, saber qué herramientas y que lo tengan ahí. El Big Data básicamente, ¿qué es? El Big Data nos permite estar relacionado con un tema que se llama Business Intelligence, inteligencia de negocios, en que es tener esa información en tiempo real, condensada, procesada y analizada, ¿sí? Básicamente eso genera unos entregables que son unos dashboards, unos tableros que están conectados directamente a las fuentes de datos, están programadas para sacar los cálculos, lo que nos interesa, o sea, un proceso de mercadeo, yo invertí 5 millones, quiero saber cuántos prospectos llegaron en mi embudo de mercadeo, de esos prospectos cuántos solicitaron cotización y de esas cotizaciones cuántos compraron. Por ejemplo, es un embudo de mercadeo. ¿Cuánto invertí? ¿Cuántos clics recibí? ¿Cuántas cotizaciones envié? ¿Cuántos compraron? Eso es un embudo porque se va achicando. Y ahí sacar un retorno de inversión. Bueno, invertí 5 millones y vendí 50, del tanto por ciento, ¿cierto? Pero eso es lo que necesito saber y en tiempo real, ¿sí? Y de ahí para allá también, o sea, bueno, vendí 50 millones, pero la producción fue tanto, materiales tanto, los sueldos, ¿sí quedó? ¿No? ¿Sí sirvió? ¿No? ¿Qué ajustes hacemos? Esos procesos de información es lo que estamos, digamos que estamos viviendo actualmente. Y eso lo han hecho las empresas por mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora ya son accesibles para muchas empresas. Hay una herramienta que se llama Power BI de Microsoft, ¿sí? Que es como la evolución del Excel, que nos permite hacer este tipo de herramientas. Mira, ahí les dejo ya otra cosa que pueden llegar a mirar. Venga, se las copio en el chat para que puedan ir cacharreando sobre Power BI. ¿Qué es Power BI? Es un generador de dashboard, es una de las principales herramientas de Big Data de inteligencia de negocios, Business Intelligence.
básicamente eso tiene tiene una versión gratuita que usted la conecta a las fuentes. Una fuente que puede ser una base de datos de un software, puede ser una red social para la parte de mercadeo, puede ser un correo, porque pues, puede ser un correo de notificaciones de pedidos. Entonces él podía, cada vez que llega un pedido, alterar acá, puede ser el software de facturación o un Excel que genera el software. Bueno, eso ya es toda ya es el trabajo. Eso no quiere decir que usted en 2 horas ya lo tiene ahí, sino requiere una etapa de análisis antes de usted sentarse en el Power BI. Usted debe entender qué es lo que va a hacer, qué fuentes, qué información, si se puede, si no se puede, si necesita solicitar autorización del proveedor, lo que sea. Pero esto es lo que permite generar, ¿sí? Por ejemplo, en la página de la alcaldía, el software que estaban utilizando para los casos está basado en Power BI. Acá dice Microsoft Power BI. Y estos son los dashboards. Obviamente ya alguien tuvo que programarlos, diseñarlos. Entonces ahí ya salen, bueno, esto dice que tiene un tiempo como de 24 horas, algo así. Para que se den cuenta del potencial de este tipo de herramientas. Entonces son totalmente interactivas. Por ejemplo, ahí en ese mensajito aclaraba que estos datos son de ayer, o sea, y mañana aparecen los de hoy. Porque obviamente tiene un proceso ahí de curaduría. Pero digamos que en una empresa se podrían dejar en tiempo real, que si llegó una factura, pues ahí va a aparecer en tiempo real la factura. Esto ya, y por ejemplo, no estamos hablando que tenemos que inventarnos el software, no, el software ya está hecho, pero sí toca crear un proceso, toca hacer que eso no es de la noche a la mañana, y esto cambia, toma decisiones. Esto nos permite tomar decisiones en tiempo real, encontrar embudos de producción, sí, encontrar fallas de procesos, que sí, no, resulta descubrir, no, que cuando se enferma Pepito se cae la producción porque ese es el único que sabe la mezcla para hacer las tinturas de los materas, no sé, me estoy inventando algo. Entonces, bueno, pues toca que Pepito le enseñe a Juanito que cuando se enferme Pepito, pues que Juanito lo pueda hacer, como sea. Empezar a identificar esos procesos, ¿sí? Que obviamente, como digo, el Power BI, el Excel solo tampoco es que haga maravillas, sino yo tengo que, y ese consejo se los doy a todos, entenderlo en papel y lápiz antes de venirlo a plasmar acá. Saber cuáles son las fuentes de datos, en qué software, si se puede, si no se puede, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? Entonces, todo esto es un ejemplo de este Power BI, este Big Data, inteligencia de negocios, y esto sí es interesante que ustedes lo empiecen a mirar, ¿sí? Ya como estudiantes y como futuros administradores e ingenieros, cómo lo pueden aplicar, porque esto sí es lo que hoy se está haciendo, ¿cierto? Todo esto se está trabajando. Bueno, chicos, miremos este último pilar, cognotecnología. Yo encontré un concepto que dice el estudio de la mente y del cerebro humano, que tiene como propósito hacer que un robot realice acciones como pensar, reaccionar, actuar y comunicarse tal como lo hace una persona, un ser humano. Es eso, es básicamente buscar la aplicabilidad de simular la mente o el conocimiento humano. ¿Eso a qué nos suena? O sea, ¿lo vemos posible? ¿Nos va a afectar nuestras carreras ya, en el futuro? En el futuro. Es ¿Cómo lo como ven? la inteligencia artificial, ¿no? ¿La qué? ¿La inteligencia qué? Artificial. Inteligencia artificial. Básicamente, una de las aplicaciones, porque a futuro pueden decir que no, que la tecnología es no sé qué, pero en la actualidad es tema de inteligencia artificial. Y ya con este paradigma final, quiero que miremos qué se está trabajando y qué se puede llegar a hacer de esto. Resulta que cuando nosotros hablamos de robots, lo primero que se nos viene a la cabeza es un androide, o sea, el Terminator ahí reemplazando nuestro trabajo, y que Google los va a vender el robot con ingeniero industrial, el robot administrador, y no me...
Pero miren que eso no están allá, o sea, resulta que esos robots ya los están haciendo y ya los están desarrollando, ¿sí? Y es netamente software. O sea, no se imaginan, o sea, hay muchos robots ya trabajando, hay muchos robots ya haciendo labores de personas que son disfrazados a través de servicios. Uno de ellos fue estos de publicidad. En realidad, muchos de este software están hechos por software automático que se alimenta. Por ejemplo, esta página acá Google Colombia buscó tenis, no es que haya, sí, un diseñador de pronto hizo los botoncitos y eso, ese tipo de cosas, pero no es que haya una persona diciendo, ah, sí, es que acá primero va la página de tenis.com.co, después la página de Wikipedia, no, ¿sí? Esto ya es alimentado a través de un robot, de un software que va y lee la página, lee 300 variables o más por cada una de las páginas, le da un puntaje y la acomoda. Y si nosotros buscamos esta página en Miami, en Washington, todas son obviamente diferentes del idioma, de la ubicación van a cambiar. Entonces, no es que existan una persona, sí, no, acá la 9 va a ir a 10 y mañana cambia porque esto va cambiando cada cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, esto ya es alimentado por robots. De por sí que eso fue lo que hizo, lo hizo interesante. O sea, ellos crearon simplemente unas reglas, hicieron un software y el software es el que le da y ellos se lavan las manos, ¿no? Pues que yo no puedo decir, ah, sí, señor Google, es que mi página de Clatón debería ir acá sobre la de no sé qué. Bueno, que estas dos son seguidas. Luego la de Adidas debería ir acá. No, ellos dicen, no, su página tiene 300 variables, o sea, es raro que las cumplan todas, pero si usted las cumple, puede quedar de primeras, segundas, terceras, ¿sí? Y el que decide es el software, ¿sí? Entonces miren que eso digamos que lo viene haciendo. Digamos, ¿cómo lo lograron? Resulta que ellos, digamos que, por ejemplo, en recursos humanos, acá esto les voy a dejar de tarea para que miren, pero en recursos humanos se puede llegar a, ya hay robots, y cuando hablo de robots son algoritmos, son software, ¿sí? Que ayudan a validar, por ejemplo, usted se carga las hojas de vida de las personas, las entrevistas psicotécnicas y digamos que a los funcionarios que están haciendo la parte de selección de personal, ahí aparece ingeniero Alberto Bernal, y un puntaje, ¿sí? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, si yo estoy pidiendo un puesto de, no sé, guarda de seguridad, tiene un 98% de posibilidad que en menos de 3 meses este perfil renuncie. Entonces, por ejemplo, en empresas de alta rotación de personal ya hay sistemas, algoritmos, robots que hacen la validación, toman los datos de las encuestas, de la visita, de todo eso, y le dan un puntaje de deserción sobre los demás compañeros, ¿sí? Y eso ya está pasando en la actualidad. Entonces, sobre todo esto hay una ciencia sobre qué lo hacen. Hay muchas aplicaciones, pero una de ellas son muchas aplicaciones que las hacen, digamos que las hacen funcionar. TensorFlow. TensorFlow es una aplicación de Google sobre la cual él montó hace muchos años el motor de búsqueda. Es un motor de inteligencia artificial hecho en Python, en el cual nosotros podemos hacer esta aplicación. Es como el corazoncito, o sea, no es que sea tan fácil, ahí te toca instalar otras aplicaciones para que funcionen, lea los datos, haga los procesos automáticos, ¿sí? Sobre esto, por ejemplo, se podrían hacer, me invento algo, inventemos trabajando en una empresa de temporales, activos, no sé qué, que manejan, firma un contrato y de la noche a la mañana tiene 2.000 empleados nuevos. Y alguien tiene que verificar, por ejemplo, el estado de prestaciones sociales, en qué PS está, hace cuánto está, si no pagó, pensiones, ARL, todo eso. Con estos sistemas, uno podría hacer un sistema que se carguen los datos de Excel, se meta al sistema de validación del estado, allá donde verifique, y le diga, bueno, él estuvo en esta NPS, este no está en esta EPS, no sé qué, ¿sí?
o que ya cuando ya estén trabajando, que según los datos que se hayan cargado del sistema, les haga el pago de prestaciones individualizado, por ejemplo. Este sistema automático se podría llegar a ir creando, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta que el robot que nosotros imaginamos, de pronto ya lo están ofreciendo, son empresas a través de software, ¿sí? Software automatizado que hace tareas. Eso es lo que ahorita se está haciendo, ¿sí? No está todo hecho, lo están empezando a hacer, pero también para que lo tengan en cuenta y lo prevean. Entonces, concluyendo, dos grandes temas: Big Data en inteligencia de negocios, que es todo analizar toda la cantidad de información, y ya todo lo de tecnología e inteligencia artificial, para que se den cuenta que eso no estamos hablando de 10, 100 años, sino ya se están haciendo, ¿sí? Ya hay cosas que estamos haciendo y que se pueden automatizar. O sea, cualquier cosa que usted haga en un computador, de registrar, meterse a una página, bajar, generar, pegar un Excel, todo eso ya se puede llegar a automatizar con este tipo de software. Y sin tener en cuenta que esto adicionalmente se le puede colocar a futuro, ya con más análisis, un desarrollo en el que él mismo empiece a analizar y empiece a encontrar cosas que nosotros no vemos. Ya sumado el Big Data con inteligencia artificial, que eso, por ejemplo, eso, para hacer el análisis, por ejemplo, de las hojas de vida, para eso usted necesita muchos datos. O sea, usted con 10 registrados no puede sacar eso. Usted necesita 100, 1000, y entre más datos tengan, se pueden tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué es lo que ha venido haciendo con la publicidad? O sea, eso no, con solo 100 personas ellos no saben nada, pero con 4 millones de conectados en Bogotá, en los últimos 10 años, ellos ya empiezan a detectar ciclos, subidas, procesos económicos. Entonces, que cuando la gente tiene plata, compra esto, que cuando tiene menos plata, esto, que estudia. De pronto ahorita la pandemia les cambió las reglas de juego, pero algo, nueva información está saliendo ahí y la están descubriendo. Bueno, muchachos, les voy a dar una pequeña tareita para que mañana pronto el profesor se las pregunten, que es: miren con estas dos últimas cosas, según la ingeniería industrial, o qué aplicación podrían encontrar, si inventan algo. O sea, como les dije, lo de las hojas de vida, un ejemplo de eso, sin industrial, algo que mire un proceso en administración de empresas. ¿Cómo podrían aplicar la inteligencia artificial, un sistema automático, para hacer qué? Ya el profesor me dijo que les dejaran ese tallercito ahí para que ustedes analizaran sobre todo estos dos últimos temas. Puede ser de inteligencia de negocios o el Power BI, o de inteligencia artificial. Buscar una aplicación que esté hecha o una posibilidad para hacerla, ¿sí? No sé, en Big Data, analizar las hojas de vida para X o Y razón. O en industrial, no, porque un sistema que haga automáticamente este proceso, que toca hacerlo manual, bueno, no sé. Entonces, mirar ese tipo de cosas. Bueno, muchachos, ¿preguntas? Profe, ¿Todo claro? exactamente qué es lo que tenemos que hacer, o sea, para concluir y tener claro. ¿Cómo me repites? Que no te estoy- La investigación que hay que hacer para mañana. O sea, en Sí, concreto, es como, básicamente es, ¿cómo aplicarían ustedes, en qué ejemplo aplicarían la inteligencia artificial o el Big Data a su profesión, o a ingeniería industrial, o administración de empresas? Cogen una de las dos, o las dos. Bueno, un ejemplo podría ser: Big Data me serviría para mejorar el proceso tal en ingeniería industrial. O sea, ustedes miran a ver, adicional a los ejemplos que le di, cómo lo podrían utilizar. No es nada más. Profe, qué pena. ¿Solamente lo consultamos y anotamos o Sí, tenemos como sí. tal que subirlo a plataforma? No, lo dejan ahí anotadito y se lo comparten mañana al profesor. Vale, gracias. ¿Listos? Bueno, muchachos, no los molesto más. Muchas gracias. Espero que ya mañana el profesor les pueda dictar clases. Estamos en contacto. ¿Listos? Bueno, Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale, bendiciones. Estamos hablando, muchachos. Lo mismo. Muchas gracias, profe. profe. Sí. Chao.
¿Cómo hace para tener esa herramienta en el buscador de Google? Eso lo desarrollaron con TensorFlow, pero obviamente no debe ser ese, debe ser uno más robusto. Es Python, que es un software de programación. Con eso hicieron un sistema alto, pero uno podría hacer algo parecido con ese TensorFlow. Pero es que el TensorFlow es solo el corazón, ahí necesita otras capas de software para hacer cosas adicionales. Pero con eso se puede empezar a hacer sistemas de aprendizaje autónomo. Por ejemplo, ¿Eso es la herramienta de análisis que usted dijo? ¿cómo? Eso es lo de la herramienta de análisis que usted dijo. Es que veo que usted pone a buscar y ahí le dice cuántas vistas ha tenido y le da otra información. No, ese se llama, ya te digo cuál es. Ese es que yo trabajo también en mercadeo digital, entonces este que me da estos se llama SEO Quake. Que es para optimizar las páginas para los buscadores. SEO Quake. Eso es un Profe, plugin te del navegador. escucho un momento, por favor. Tranquilo. Ay, por Dios. Riva lloran. Se ve extrañamente, ¿no? Profe, Sí, ya le puedo escuchar, sí. listo. Se llama SEO Quake. Se llama SEO Quake ese programita. C o Fuentes. SEO Quake. Ahí se lo copio en el chat. Ahí te lo copié en el chat. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, hasta luego.